Buenas a mis queridísimos estudiantes de tercero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos hablando de la literatura del realismo. Acompáñenme. ¿A qué se denomina la literatura del realismo? El realismo fue un movimiento artístico y cultural que surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XVIII. Tuvo como principales movimientos o aspectos ideológicos al positivismo, el cual se basó en la observación y experimentación, el evolucionismo, liderizada por el gran Charles Darwin, que trabajó la evolución. Recordemos que la evolución es producto de la transformación de las especies de Charles Darwin. En cuanto a la organización social, se estructuró de la siguiente forma: la burguesía, quienes eran el empresariado, estaba conformado por el empresario y los terratenientes; los progresistas, quienes eran los empresarios, artesanos y terratenientes; y finalmente el proletariado, el llamado proletariado, que estaba conformado por los obreros y campesinos. ¿En qué contexto cultural, histórico-cultural, se da la literatura del realismo? Se da en medio de la revolución industrial, la cual fomentó la lucha de la clase obrera por mejorar siempre su calidad de vida. También se da una masiva migración del campo a la ciudad. La aparición de diversas corrientes filosóficas y científicas también fue muy importante, y los adelantos tecnológicos como la aparición del teléfono, la radio, entre otros. La literatura del realismo en España se da en tres etapas: el prerrealismo, que fue antes; el realismo como tal, que fue el movimiento artístico literario, y su base, digamos, que se derivó del realismo, que sería el naturalismo. El prerrealismo estaba conformado por el gran Gustavo Adolfo Bécquer, como aquí lo pueden ver, que se basaba en los elementos costumbristas y buscaba idealizar la realidad. El realismo, el cual se basaba principalmente o buscaba el desprendimiento de su perjuicio, o mostrar los perjuicios de la época a través de elementos ideológicos y morales; y el naturalismo, el cual presentaba a sus personajes la extrema pobreza y marginación, todo lo negativo que presentaba la sociedad del momento. ¿Cuáles fueron las características principales del realismo en España? Como era una literatura básicamente objetiva, que buscaba mostrar de manera fiel y exacta la realidad, por lo tanto rechazaba el sentimentalismo. Buscaba también denunciar los males que aquejaban al entorno social del autor de la época. El uso minucioso de la técnica descriptiva, como utilizaba la reproducción exacta de la realidad, por lo tanto, la descripción era la técnica preferida por los autores. La transmisión objetiva de las ideas tal cual como ocurría, y la preferencia por el género épico narrativo, especialmente de la novela, por los autores se puso de manifiesto. Entre las especies o los géneros y especies literarias más utilizadas, por supuesto, tenemos el género, la novela fue el género más utilizado, y el género dramático. En el género dramático tenemos la zarzuela.
Entre los representantes más importantes tenemos en Europa, por ejemplo, en Francia tenemos a Gustave Flaubert y su obra más importante como Madame Bovary, Honoré de Balzac, que sería la figura más importante en Francia, Guy de Maupassant y Henry Bailey, mejor conocido como Stendhal, con rojo y negro. Serían los representantes en Francia más importantes del realismo. En España tenemos a Benito Pérez Galdós y su obra más importante, Marianela, Juan Valera con Pepita Jiménez. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens y su obra más importante, Oliver Twist. Y en Rusia tenemos a Máximo Gorki con La Madre, Fedor Dostoevsky con Crimen y Castigo, y León Tolstoy con Guerra y Paz. En España definitivamente destaca la figura más importante de la literatura del realismo, el gran Benito Pérez Galdós. ¿Qué fue el naturalismo? El naturalismo consiste en una derivación extrema del realismo, que considera que las acciones humanas son producto de la herencia genética y su entorno social. El naturalismo buscó mostrar todo lo negativo de la sociedad, la sociedad de España del momento. Se considera al gran Émile Zola como su máximo creador o el creador de esta corriente que se deriva principalmente del realismo. Ahí tenemos a Benito Pérez Galdós como la figura más importante de la literatura del realismo español. ¿Quién fue Benito Pérez Galdós? ¿Y dónde nació? Nació en 1843 en Las Palmas de la Gran Canaria. Luego viajó a Madrid para estudiar Derecho, pero le atrajo más el periodismo. Colaboró desde 1885 en algunas revistas y participó en tertulias literarias. Tuvo una ideología progresista, intervino en el Partido Liberal y en el Republicano. Entre las obras más importantes de este autor destaca Doña Perfecta, La Fontana de Oro, episodios nacionales como Trafalgar, el 19 de marzo, el 2 de mayo, Fortunata y Jacinta, La Desheredada, entre otras. El estilo de Galdós atribuyó el fracaso de la novela española a la incapacidad de los autores para observar la realidad. Él decía que el fracaso de la novela española tenía que ver con la incompetencia de los autores por no mostrar la realidad tal cual como era. Plasmó una visión de la realidad fundamentada en el humor y la reproducción de la lengua hablada. Utilizó el humorismo, la caricatura, para caracterizar negativamente a algunos personajes. Al madurar su sentido del humor, adoptó una sutil ironía y la reproducción de la lengua hablada lo utilizó en su registro para caracterizar personajes, dar veracidad a situaciones y vincularse con el lector. Recordemos que Benito Pérez Galdós muere en el año 1820, pero nació en el año 1843. Luego tenemos al gran José María de Pereda y Sánchez Perrúa, que nace en 1833 y muere en 1903. Estudió primaria en su pueblo natal. En Santander ingresó al Instituto Cántabro. Sufrió de una neurastenia que lo dejó postrado y lo enviaron a Andalucía. En el diario La Abeja Montañesa publicó críticas y esbozos costumbristas bajo el seudónimo Paredes. Entre sus obras más importantes destaca La Puchera en 1889,
Para poder comer, Juan Pedro el Lebrato y su hijo se dedican a pescar en duras condiciones, ya que deben pagar sus deudas al prestamista Baltasar el Verrugo. Básicamente es un resumen de lo que trata La Puchera y Peñas Arriba en 1895. Entre el estilo de José María de Pereda está, muchas de sus obras son de carácter autobiográfico, reflejaban su vida, sorprende con sus descripciones, ya que era típico de los autores de la época. Perediano, llamado así por ser realista y costumbrista, mejor conocido como Perediano, este gran autor, se aproxima al romanticismo y al naturalismo. Leopoldo García Alas y Ureña Clarín, quien nace en 1852 y muere en 1901. A los 7 años entró a estudiar en el Colegio de los Jesuitas. Desde el principio supo adaptarse a las normas y a la disciplina del centro. Engendró sentimientos religiosos y la disciplina moral. En 1885 trabajó en el diario El Solfeo, en la columna a Sotacalles, en Madrid, firmaba como Clarín. Dentro de sus obras más importantes tenemos los ensayos, Consolos de Clarín en 1881, Sermón Perdido en 1885, dentro de las novelas Cuesta Abajo en 1890 y 1891, La Regenta en 1884 y 1885, cuentos. Entre los cuentos más conocidos tenemos Dos Sabios, El Dúo de la Tos, El Gallo de Sócrates, y lanzaba críticas irónicas contra la clase política de la Restauración. Dentro de su estilo, reflejó las ideas liberales y progresistas, tuvo un marcado carácter regionalista, destacó por ser muy crítico y sensible a las injusticias del momento y se preocupó por el análisis psicológico de los personajes. Empleó sistemáticamente lo que se llamó estilo indirecto libre o lenguaje vivido o vívido. En su obra se aprecia la lucha con su tiempo a través de su escritura, la crítica satírica desnuda y sincera, y su creación literaria llena de humanidad, de sentimentalismo y de comprensión. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de tercero de secundaria, quien les habló su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.